comparten un biotipo. ¿Sí? Esto obviamente cuando tenemos relación de un antígeno específico. Por ejemplo, sabemos que frente al COVID se van a formar IgGs, IgMs, IgAs contra el mismo organismo. ¿Sí? O por ejemplo, no sé, si el paciente tiene toxoplasmosis, se van a formar IgGs, IgMs, IgAs contra el mismo microorganismo. Pero la IgM y la IgG, aunque se hayan formado para el mismo microorganismo, van a tener algunas cosas que son similares, porque es el mismo, pero hay cosas que son específicas y diferentes. ¿Sí? Entonces a eso decimos que, si bien tiene regiones hipervariables, las clases diferentes de inmunoglobulinas están determinadas por las regiones de las cadenas pesadas diferentes que se combinan con la misma región de las cadenas variables o de los segmentos variables de las cadenas pesadas que son específicas para los antígenos. ¿Sí? Entonces eso va a permitir que ese sistema inmune sea tan específico en el reconocimiento y la identificación de cada microorganismo en particular o sustancia frente a la cual se va a activar. Bien, fíjense aquí, nos muestra esto que probablemente les han mostrado en COVID, o si les han hecho un test inmunológico en COVID, pues les han dado este reporte y hasta ahora nos siguen reportando así. Cuando nos mandan inmunoglobulinas, nos mandan con este tipo de gráficas. ¿Sí? Entonces han debido ver, ¿no?, que alguna vez llamaba el familiar y me decía, Doc, le cuento que me ha salido IgM positiva, IgG negativa, y entonces ¿eso qué significa? ¿Sí? Está empezando. O me ha salido IgM negativa, IgG positiva, y entonces ¿qué significa eso? ¿Sí? Entonces yo tengo que saber interpretar. O por ejemplo me dice, es que el PCR ya está negativo, pero las IgMs están positivas. ¿Y eso qué significa? Claro, ¿no? ¿Sí? O por ejemplo, hemos tenido un problema muy importante al principio de la pandemia, porque en la desesperación todos y encima no había en los hospitales y demás. Entonces aparecieron muchas pruebas rápidas. Y resulta que el pacientito agarraba PIN, se hacía la prueba rápida, le daba negativo y decía, uy, y 5 o 10 días después, pues estaba en el hospital. Pero no ha salido negativo, la prueba rápida. Entonces es muy importante porque además eso nos permite decir en qué momento es adecuado la prueba. ¿Sí? ¿Por qué? La PCR, ¿qué busca? Cuando hago una PCR, ¿qué estoy buscando? ¿Y qué sería el antígeno? El material genético del microorganismo. Muy bien. Entonces, si encuentro material genético, hay infección. Está ahí el bicho. ¿Sí? Entonces, es uno de los más específicos que tenemos. ¿Sí? Si le hago una prueba rápida al paciente, ¿qué busca? La prueba rápida, ¿qué busca? O sea, si tiene síntomas le voy a hacer prueba rápida, si no va a quedar. Pero la prueba rápida, ¿qué está buscando? ¿Qué busca? Ahí está, les voy a facilitar. ¿Qué busca? ¿Bicho o inmunoglobulinas? Inmunoglobulina. Inmunoglobulinas, ¿sí? La prueba rápida busca inmunoglobulinas, ¿sí? Y ahí va lo que dice. Si hay inmunoglobulinas, el sistema inmune está activo. ¿Contra quién? Contra el bicho, ¿sí? Entonces no es directo. Me dice, hay inmunoglobulinas, entonces debe haber el bicho, ¿sí? Y por eso es importante, pues ¿qué tipo de inmunoglobulina? ¿Sí? Generalmente las pruebas rápidas nos buscan más IgM, la mayoría, ¿sí? Entonces fíjense, ¿por qué es este detalle tan importante? O unita más, el ELISA, ¿qué busca? Que es el otro que hemos hecho mucho. También busca inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, ¿sí? Entonces fíjense, el ELISA y la prueba rápida me están buscando anticuerpos. En cambio el PCR me está buscando el antígeno, al bicho, por decirlo así. El hisopado faríngeo es más. ¿Qué busca? ¿Qué os he dicho? Hisopado nasal, hisopado faríngeo, ¿no? ¿Ese qué busca? Al bicho también, ¿sí? Entonces, fíjense, el hisopado faríngeo y el PCR son más específicos porque están buscando al microorganismo, ¿sí?
En cambio, los otros buscan inmunoglobulinas. ¿Cuál es el punto? Y por eso era muy importante lo que decías de los síntomas. Si tengo un paciente que no tiene síntomas y le hago una prueba rápida o le hago un hisopado faríngeo, probablemente me salga negativo. ¿Por qué? Porque la evolución de la enfermedad que han visto después de estudiar, obviamente esto se ha sabido ya con la pandemia, que más o menos teníamos bases con los otros coronas, pero aquí se sabe mejor. Fíjense, me dice, del día 0 al día 5, ¿sí? Voy a estar asintomático, vale decir, hay bicho, pero no hay síntomas, nada de síntomas. Más o menos al día 5, hasta el día 10, 7, 8, por ahí, recién van a aparecer los síntomas, ¿sí? Y fíjense, cuando ya han aparecido los síntomas, más o menos después del día 5, aquí, ¿hay inmunoglobulinas? No hay, porque mi sistema inmune recién está conociendo al bicho, lo está reconociendo y recién va a empezar a producir inmunoglobulinas. Por eso es que si aquí yo le hice una prueba rápida, me va a salir negativo, porque la prueba rápida que busca, inmunoglobulinas, que ahí no hay. Si le hago un ELISA, igual, ¿sí? Y esto pasaba, como les decía, el paciente, empezaba a tener síntomas, ¡pum! Se hacía prueba rápida, negativo. A los 10 días, mucha enfermo. Pero me he hecho y era negativo. Porque no estábamos buscando lo que, ¿sí? Porque fíjense, aquí están empezando a producirse más o menos el día 7, están empezando a producirse las IgMs. Aquí todavía es probable que si hago un test no detecte las inmunoglobulinas porque están muy bajitas, ¿sí? Por eso es que les decíamos, prueba rápida, 10 días. Después del 10º día, mejor, más certero, ¿sí? Pero si aquí le hago un PCR, me va a salir positivo. Si le hago un hisopado faríngeo, me va a salir positivo. Pero las PCRs eran carísimas al principio, ¿no? Los hisopados faríngeos no había, después cuando apretamos recién empezamos a hacer, ¿sí? Entonces, si le hago ya después de los 10 días, pues ya hay IgMs, ¿no? Y fíjense, más o menos al día 14, las IgMs están llegando a su punto máximo, recién, ¿sí? Y ahí van a empezar a descender, más o menos hasta el día 21. Y fíjense, cuando estas están llegando a su pico máximo, recién se están empezando a producir las IgGs, que son estas, ¿sí? Y las IgGs cuando llegan a su pico máximo, más o menos a los 23, 25 días. Aquí a sus 28 días recién están máximo y ahí me van a ir protegiendo más o menos se estima entre 5 a 8 meses, bien, ¿sí? Entonces esto es muy importante que yo maneje porque eso me va a permitir interpretar eso, ¿sí? Si me dice tengo PCR positiva, IgM negativa, IgG positiva, ¿qué significa? ¿En qué etapa más o menos estará mi paciente? Sí, en la fase ya de remisión. ¿Por qué? Porque las IgMs ya casi no se detectan, ¿no? Y las IgGs están altas. Bueno, ¿sí? Pues está bien, estamos en fase de remisión. Pero si me dice PCR positiva, IgM positiva, IgG negativa, fase inicial, ¿no? Porque estas están altas y estas recién se están produciendo. Entonces, más o menos por el día 14, 15 debe estar, ¿sí? Eso me ayuda a interpretar los resultados que tengo en mi paciente y además a ser más específico por el criterio de selección de pruebas que le voy a pedir. Hace a medio año más o menos, una pacientita me llama llorando porque dice que le tenían que operar en la Caja Nacional de Salud y le han programado su cirugía 6 meses atrás, o sea, 6 meses estaba esperando para que lo operen, ¿sí? Y como un protocolo post-COVID, todo paciente que va a ser sometido a un proceso quirúrgico le hacen pruebita para todo, ¿sí? Es protocolo. Entonces le hicieron su pruebita y le salió positivo. Y entonces estaba muy triste llorando porque le dijeron, no lo podemos operar porque es positivo su prueba, entonces tiene que remitir todavía. Y me manda su prueba y le habían hecho una prueba rápida.
Y yo le digo, ¿y te han vacunado contra el COVID? Sí, la anterior semana me han puesto mi refuercito. O sea, ¿qué dirían ustedes? ¿Está bien lo que han hecho? No. He dicho, anda, quejate. Anda, quejate y reclama y diles que les vas a meter un juicio. ¿Por qué me dicen? ¿Por qué creen? Le han hecho una prueba rápida. ¿Qué busca la prueba rápida? ¿Y ustedes creen que un paciente vacunado contra el COVID no va a tener IgG? Tiene que tener, pues si no la vacuna no sirve. Y entonces, ¿por qué tiene IgG? ¿Le van a decir que no le pueden operar porque tiene COVID? No. ¿Quieren suspender su cirugía? Háganle PCR. Porque si le hacen PCR van a saber si tiene bicho o no. Si tiene bicho, no lo operen. Pero si no tiene bicho, es por su sistema inmune que está actuando con su vacuna. Así que ha ido a quejarse, pues ha hecho escándalo, le han hecho PCR y no tenía COVID, pues. Le ha operado. ¿Se dan cuenta? Pero no es posible que en un centro hospitalario donde se supone que está la gente que sabe, estén haciendo semejantes. No está bien. ¿Sí? Entonces tengo que saber, pues. Y no puedo estarle suspendiendo al pobre pacientito que está esperando 6 meses para su cirugía en base a una prueba que no es correcta y no corresponde. ¿Sí? Entonces vean por qué es importante también, porque ustedes van a orientar a esa población. PCR es lo que tienen que hacer si quieren suspender un procedimiento, si no, se supone ahorita que si nos hacen screening a toditos deberíamos tener IgG. Más o menos, dependiendo cuándo nos damos nuestro último refuerzo, ¿no? Pero todos deberíamos estar positivos y no quiere decir que estamos enfermos. ¿Sí? Entonces, muy importante también esos detalles. Ahora ya saben interpretar, ¿cierto? Ya van a saber en qué fase están. Ok. Entonces, cuando hablamos del sistema inmune, también es importante considerar que pueden haber enfermedades por los dos extremos. Si el sistema inmune se aloca y empieza a trabajar de más, nos va a dar enfermedades. Si está debilucho y no funciona, también nos van a dar enfermedades. Entonces, el mieloma múltiple es uno de los cuadros patológicos importantes que está relacionado de forma específica a la médula ósea. ¿Sí? Y bueno, en este caso a las células plasmáticas o las células B que producen inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué pasa? Es un tipo de cáncer, ¿sí? Y pues tristemente no deberían llegarnos así los pacientes, porque se supone que su carita, que está deformada, tiene un tubosote así que está afectando para paladar y para el rostro, el tumor no crece así en una semana. Entonces, este pacientito se ha dejado meses, probablemente años, para llegar en esas condiciones. Y aunque no crean, llegan peores. ¿Sí? Entonces, cuando un paciente llega así tan comprometido, es más complejo poder ayudarlo, aún con los recursos. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a hacer mucha prevención, es muy importante. Entonces, fíjense, en este caso hay un cáncer en la médula ósea. ¿Sí? Es un cáncer que afecta a la médula ósea específica y tiene proliferación anormal de las células plasmáticas. Como hay muchas células plasmáticas, producen muchas inmunoglobulinas y eso produce alteraciones en el paciente. ¿Qué alteraciones pueden haber? Anemia, dolor óseo y fracturas, activación de osteoclastos por citoquinas, osteólisis sin regeneración ósea, daño renal por sobresaturación, por un lado por las proteínas de Bence-Jones, pero también por el exceso de calcio, que ahorita vamos a ver, que pueden precipitar una insuficiencia renal. Entonces, analicemos primero la anemia. ¿Por qué creen que este paciente tiene anemia? O puede tener anemia, si sabemos que el problema es que en la médula ósea pues, se está produciendo como loco células B. ¿Qué dice? ¿Por qué podría tener anemia un paciente de esas características? ¿Por qué? Ya, no tanto por la ocupación física del espacio, sino por la utilización de recursos, ¿sí? ¿Por qué? No se olviden que en la médula ósea se producen los rojos, los blancos y las plaquetas. Entonces, ¿qué va a pasar? Está ocupado produciendo blancos y le vale, pues no produce rojos. Entonces el paciente tiene anemia, ¿sí?
¿Por qué? Me estoy gastando la energía, los insumos y todo en producir blancos y dejo de lado la producción de las otras células importantes. ¿Sí? Segundo, el paciente tiene dolor. ¿Se acuerdan que dijimos que los niños cuando crecen les duele los huesitos? Mismo. La célula está hiperactiva, la médula ósea, perdón, está sintetizando, entonces el paciente siente dolor en el hueso porque hay una hiperproliferación, ¿sí? Pero además, fíjense, también va a haber una activación masiva de los osteoclastos por la presencia de citoquinas inflamatorias. ¿Y los osteoclastos qué hacen normalmente? Destruyen hueso. Entonces va a haber una destrucción masiva de hueso. Y si se destruye mucho hueso, hay mucho calcio que eliminar. Y ese exceso de calcio va a ir a tratar de ser eliminado por los riñones. Aparte que tenemos las proteínas de Bence-Jones, que ahorita las vamos a ver. Entonces el riñón se va a sobresaturar de detritus y de sustancias que tiene que eliminar. Y va a colapsar y nos va a llevar a una insuficiencia renal. ¿Sí? Además, fíjense, tenemos hiperviscosidad de la sangre. ¿Qué sería la hiperviscosidad de la sangre? Que la sangre va a estar más espesa. Y si está más espesa, está más pesada. El corazón tiene que trabajar más, la presión arterial va a subir, no llega la sangre correctamente hacia los tejidos periféricos. Por eso nos dice, puede haber gangrenas, puede haber vasculitis, el fenómeno del Raynaud, donde los deditos se van a poner morados, fríos, porque no está llegando bien la perfusión, y las acrocianosis características. Entonces, fíjense, todo está relacionado con esa hiperproliferación e hiperproducción de células blancas en la médula ósea. Estas, fíjense, son las proteínas de Bence-Jones, ¿sí? Normalmente las inmunoglobulinas se fijan en el antígeno, pero están solitas, por decirles, aquí hay un antígeno y se fijan así como antenitas, pues, para identificar, aquí vengan, esta hay que destruir, ¿sí? Pero las proteínas de Bence-Jones son chorizos de inmunoglobulinas, o sea, se ponen así, o sea, están medio locas de enfermas. Y estas no sirven para el sistema inmune, pero además están cargando elementos proteicos grandes para que el riñón tenga que depurar. Y eso va a sobrecargar más al riñón, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de un paciente con esclerosis, con mieloma a nivel de la médula? Examen de sangre y orina, que nos va a dar elementos y parámetros importantes, donde vamos a encontrar estos elementos. Este es el más importante, hay que hacer una punción de una biopsia de la médula ósea, que nos va a identificar la alteración a nivel de la médula. Se pueden hacer radiografías, exámenes de biología molecular, que nos van a decir las alteraciones. En mieloma, por ejemplo, es muy común que existan lesiones en el hueso del cráneo, en el hueso del húmero, el hueso del fémur. Los más grandes suelen ser los más afectados, ¿sí? Aparecen lesiones porque obviamente como se están desviando las vías y hemos dicho que hay una actividad excesiva de los osteoclastos, los huesitos del paciente se ven como si les hubieran hecho huecos, digamos que este hueso, y se ven así, huecos. Se ve como si estuviera así, con puros huequitos el huesito. ¿Por qué? Porque es como si le sacaran así pedazos de hueso. Y el pacientito le duele caminar, le duele sentarse, le duele parar. Todo le duele porque el huesito está lesionado, está deteriorado, ¿sí? Entonces, muy importante también las radiografías. La electroforesis va a revelar las proteínas de Bence-Jones, ¿sí? Que van a precipitar porque son más densas y demás. ¿El tratamiento en qué consiste? Como es cáncer, entonces hacemos radioterapia, quimioterapia y todo lo que implican estos dos procedimientos, y de acuerdo a las complicaciones y a tratamientos específicos. Por ejemplo, como los huesitos están muy deteriorados, hay que tener mucho cuidado con fracturas, no debe hacer esfuerzos, levantar pesados, le podemos poner fajitas para darle más soporte y demás, y dependiendo de las otras alteraciones, si tiene anemia, le daremos suplementitos, corregiré la anemia, etcétera. ¿Sí? Entonces, en cada caso, dependiendo de las características propias del paciente. Ya, nos vamos a quedar aquí. Así